a un aminoácido. Es entender las posibles combinaciones que habíamos mencionado es justamente de la siguiente manera, teniendo ese diagrama que combina los 4 nucleótidos. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, si nos estamos en el aminoácido metionina, que está aquí, ¿sí? Metionina solamente tiene un codo con la ojera, generalmente tiene un codo iniciador, ¿no? Pero vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de la leucina, que puede ser codificado hasta por 3 combinaciones posibles de este triple, ¿ya? Entonces, conclusión de esto de que hay 2 aminoácidos que solamente son codificados por un triplete, y hay aminoácidos como la leucina, la valina y otros que pueden codificarse por más de 2 codones. Veíamos nosotros esta primera parte que corresponde a la terminación luego de la copia que sucede del ADN de la traducción. Ese proceso de la traducción ya se hacía ya no a nivel nuclear, sino a nivel del citoplasma. Les había comentado también de por sí que el ARN mensajero y ASR solamente comprendido de exones no tiene vida, no camina, ¿sí? Sino que es expulsado hacia el citoplasma, y en el citoplasma quien sí va a reconocer ese ARN es el ribosoma. ¿Listo? Entonces, este ARN mensajero ya maduro tiene su promotor y tiene un terminador. El terminador hemos dicho que tiene una cadena de poliadenina. Esa poliadenina es la que generalmente termina la lectura del ARN mensajero. Por lo tanto, también como hemos dicho, de que el primer aminoácido que inicia la síntesis proteica, la traducción, tiene que ser el aminoácido metionina. Por lo tanto, el primer triplete del ARN mensajero siempre va a tener que ser un triplete adenina, uracilo y guanina. En contraparte, en el citoplasma ya existe el RNA de transportador, el cual va a tener la secuencia complementaria que se llama anticodón. Si es adenina, tiene que ser uracilo; si es uracilo, adenina, y guanina con citosina. En el extremo distal, ahí va a contener el aminoácido. Ese aminoácido es de acuerdo al triplete que nosotros hemos encontrado en el marco de la subunidad 30S, es la que inicia el marco de lectura, y en el ribosoma 50S, ahí es donde se va a producir justamente el ingreso de el RNA de transferencia, ¿no? Entonces, de esa manera es que se empieza la traducción, y que termina finalmente en la síntesis de una proteína. ¿Listo? A ver, si yo tengo acá el siguiente triplete, es citosina, adenina y adenina, ¿sí? Citosina, adenina, adenina. ¿El anticodón cuál va a ser? Guanina, uracilo y uracilo. Entonces, ¿qué aminoácido es el que seguirá a la metionina? Entonces, según mi tabla, yo tengo guanina, y yo busco acá guanina, busco uracilo, uracilo. ¿Qué aminoácido es el que va a seguir el mando de lectura? Valina. ¿Listo? Entonces veamos si es cierto. Glicina. ¿Estamos bien? Acá la tabla sale que es Debe ser metionina, valina. pero acá también tendría que ser guanina, guanina, uracilo. Perdón. Lo que hemos hecho al revés, lo que tenemos es, a ver, es el codón. Lo que hemos hecho en la lectura es de anticodón. El codón es citosina, adenina, adenina. Entonces acá tenemos que buscar citosina, acá está,
Adenina, adenina. Sí, sí, Listo. sí. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces nuestra lectura, nuestra traducción pudo haber producido una proteína mutada. ¿Ya? Entonces lo que leemos es lo que está en el RNA mensajero, no en el anticodón. ¿Listo? Entonces es glicina. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Así va a venir el examen. ¿Listo? Muy bien. El siguiente triplete o el siguiente codón es uracilo, guanina y citosina. Entonces lo que tenemos que buscar es primero el anticodón, ¿qué sería? Adenina, citosina y guanina. ¿Listo? Ahora buscamos qué aminoácido corresponde a uracilo, guanina y citosina. Uracilo, guanina y cisteína, ¿no es cierto? Veamos si es cierto. Para este punto, el primer espacio que es ocupado en el ribosoma ya es eliminado. La metionina es transportada por un proceso de carboxilación y se une al siguiente aminoácido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces sigue el patrón de lectura de acuerdo a las combinaciones posibles. En este caso es cisteína. Es eliminado y el ribosoma, ojo, el ribosoma es el que camina sobre el ARN, no el ARN sobre el ribosoma. Después tenemos uracilo, adenina, ¿sí? Entonces sería uracilo, buscamos uracilo y adenina, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde? Uracilo. ¿Qué aminoácido ingresa? Leucina. Hasta ahí, miren, ya tendríamos una proteína con 4 aminoácidos. Una proteína con 2 aminoácidos se llama dipeptido, con 3 tripéptido, con 4 polipéptido. Ya es un polipéptido que puede tener actividad biológica. ¿Quiénes regulan los genes y modifican la actividad del genoma? Las modificaciones en la expresión de los genes están en relación a alteraciones a nivel de su transcripción. Lo que les decía, cuando se produce la transcripción, el inductor de la transcripción, quién es y por qué es y en qué circunstancias se tiene que dar. ¿Ya? Además de esto, se efectúa el control mediante el corte y los empalmes alternativos con o sin modificaciones post-traducción. ¿Qué hemos visto? El splicing. Porque si un ARN no es retirado sus intrones, entonces ese RNA no va a tener marco de lectura, no se va a poder leer, no va a ser comprendido por el ribosoma. La activación o represión de un gen específico implica modificaciones en el control de la transcripción y la presencia de otras proteínas. ¿Qué pasa si yo tengo ahorita una hemorragia? Yo necesito ahorita producir glóbulos rojos. Entonces tiene que sintetizarse la hormona que es la eritropoyetina. Alguien le tiene que avisar a la eritropoyetina en las células extracelulares para que empiecen a producir eritropoyetina. Y de eso se trata. Mientras no haya pérdida sanguínea, obviamente los factores tisulares, la hipoxia, la hipotensión, no generan alteraciones en su transcripción, ¿no? Esto en respuesta, como vuelvo a decir, factores o estímulos del desarrollo topológicos o ambientales. Ahí están los fenómenos inflamatorios, el ácido araquidónico, la hipoxia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver lo que corresponde a lo que es la mitosis celular. Una de las facultades propias de las células que tienen la función
desbalance del contenido de información genética, esto lleva a un proceso de transformación, de mutación o de generación de cáncer. Para que ustedes entiendan, existen dos tipos de división celular. La primera es la llamada mitosis y la segunda es la meiosis. La mitosis es la división normal que ocurre en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Las células somáticas son las aquellas que se encargan de la estructura del parénquima pulmonar, la estructura tisular o la estructura de sostenimiento. Gracias a esta división, estas células somáticas van a crecer, se van a diferenciar y van a llevar a cabo el fenómeno de reparación. ¿No? Una fractura, una herida, un golpe, un traumatismo o simplemente el crecimiento y desarrollo de un bebé hasta su edad adulta tienen que ver con la mitosis de sus células somáticas. Gracias a este proceso se da lugar a dos células hijas con los mismos cromosomas y el mismo contenido de genes. En cambio, la segunda forma de división celular que existe en nuestro cuerpo se conoce con el nombre de meiosis. ¿Ya? Esta meiosis es exclusivamente de las células germinales. ¿Cuáles son las células germinales? Los óvulos y los espermatozoides. ¿Listo? ¿Qué funciones cumple la división celular? Como ustedes están viendo acá, miren, interesante esta fotografía o esta microfotografía donde han captado la primera división celular del huevo cigoto inmediatamente después de la fertilización. ¿Ya? Entonces miren cómo dos células empiezan a dar y van a formar estructuras corporales como las que son ustedes. Entonces, los microorganismos multicelulares dependen de la división celular para desarrollarse, los óvulos fecundados, para el crecimiento y desarrollo de los tejidos y para la reparación de los tejidos. ¿Ya? En crecimiento y desarrollo, por ejemplo, es un embrión después de la primera división del cigoto. Y en la reparación de tejidos, las células como de la médula ósea empiezan a dividirse para formar nuevas células sanguíneas, leucocitos, glóbulos rojos o plaquetas. El proceso de mitosis es una parte del ciclo celular. La división celular resulta en dos células genéticamente idénticas. Este proceso es importante para su crecimiento y diferenciación. Gracias a este proceso, las células van a duplicar primero su material genético antes de dividirse. Esto permite que se asegure que cada célula hija reciba una copia exacta del genoma, es decir, de su ADN. El ciclo celular comprende dos fases principales. La primera fase es la llamada interfase y la segunda es la fase mitótica. En la interfase es el tiempo después de la división celular o entre dos mitosis. En la interfase, aquí las células van a cumplir su función primordial. Si es, por ejemplo, una célula del vaso, ¿qué función realizará? El vaso. Va a ser vaso, que hace es filtrar la sangre y detener glóbulos rojos selectos, ¿no es cierto? Viejos. ¿Qué hacen, por ejemplo, en las células intestinales, los enterocitos? ¿Qué función hacen los enterocitos? Absorción de nutrientes. Por lo tanto, el desborde de la luz intestinal debe tener disacaridas, lipasas y proteínas. ¿Okay? ¿Cuánto vive una célula intestinal? ¿Cuánto vive una célula intestinal? 4 días. Entonces, en 4 días nosotros hacemos un recambio de todo el tejido intestinal. ¿Cuánto
¿Cuántos será el ciclo celular de las células de la piel? Cada vez. 28 días. Cada vez. O sea, quiere decir que 28 días y 28 días cambiamos de piel. ¿Sí? Igual que el epitelio endometrial, por eso que la menstruación, su promedio es 28 días. ¿Ya? ¿Listo? En ese proceso, cuando no hay división celular, entonces desarrolla su actividad biológica. Los enterocitos harán la absorción de nutrientes, de lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, por lo tanto, el ciclo celular de cualquier célula, sobre todo las somáticas, es casi el 90% está dedicado a la interfase. ¿Ok? Es la interfase. Pero esta interfase va a tener otras subfases, la fase G1, la fase S y la fase G2. Una porción muy pequeña del ciclo celular es destinada a la mitosis celular. Entonces ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Estamos en la interfase, en la fase G1. ¿Listo? La fase G1 es la fase, como le decía, de actividad celular normal. Están las funciones celulares básicas, es el mantenimiento normal de la célula. Aquí en este punto G1 no hay síntesis de ADN, pero puede haber la fase G0, que es inmediatamente luego de la mitosis. Miren acá. Células como las neuronas y los glóbulos rojos, algunos hepatocitos pueden quedarse en la fase G0. ¿Qué significa quedarse en la fase G0? Que no van a tener una nueva mitosis. Por eso, por lo que nacemos, nosotros nos quedamos. ¿Listo? Nos quedamos. Y ahí nace la importancia de que el crecimiento y el desarrollo de los niños se hace fundamentalmente durante los tres primeros años y se completa a los 5 años. En ese proceso, justamente el desarrollo neuronal debe ser el más exhaustivo y el más sometido a una carga adecuada de nutrientes. Es tan complejo actualmente lo que está pasando en el Perú y es justamente el resultado de qué? De la pobreza y la miseria con los cuales somos sometidos a más de 20 años. Entonces, en esa época no vivieron la época del terrorismo, donde no había nada. Los que hemos pasado la época del terrorismo sabemos lo que es. Ahora lo que está pasando con la delincuencia es nada. La consecuencia de vivir en un país con miseria, con pobreza, donde no había transporte, no había luz, no había los servicios básicos, pan, harina, aceite, arroz y azúcar, eso era realmente terrible. Entonces la población de esa época sufrió el embate de este problema. No necesitó problema en la época del terrorismo. ¿Dónde estaba situado? El tema de la costa de Lima no era un problema para él, porque no les afectaba. Pero justamente la población de todo el centro, empezando de Ayacucho, y variaba a Cusco, Puno, a Junín, a Huancavelica, a Mendoza, era productor. ¿Qué hizo esa gente? Migró a Lima. Migraron a Lima escapando por ser huérfanos, simplemente por escapar de la violencia. ¿Y en Lima dónde se asentaron? En los pueblos pobres. Y aquí eran 10, 12, 15 años. Ahora esa gente, ¿cuántos años tiene ahora? 40, 50 años. ¿Dónde están los delincuentes en Lima? En esos pueblos pobres. Ustedes han visto la
aproximadamente. ¿Han visto? Hay videos que tienen a ver, hasta lo ponen los videos. ¿Cómo se puede entender que una persona no puede tener respeto por la vida humana? ¿Cómo es posible que se tenga que matar así como? Es porque no ha habido un desarrollo con los mismos valores de respeto a la vida humana. ¿Ok? ¿La presidenta de dónde? ¿De dónde nació la presidenta? No, ¿cómo así? Chalabán, ¿de dónde es Chalabán? Apurima. Y Apurima estuvo en el caso de radiación del día. Ella cree que lo que está pasando, ella conoce que el diputado, los roles al por sí del diputado. Todo eso influye mentalmente. En el caso de ustedes, espero que no suceda eso, porque ustedes ya han nacido en un lugar donde había buena alimentación, no hay problemas, ya supone que ustedes, su comportamiento más en la parte médica, lo debe hacer sentir primero el respeto por la vida humana. Segundo, tener afecto por el paciente. Tercero, identificarse porque en algún momento puede ser tú el paciente. ¿Ok? Entonces todo eso implica. Pero recuerden, cualquier alteración neuronal no va a generar una reposición de neuronas. La reposición generalmente se hace con fibrosis cerebral, no se genera más. Salvo los hepatocitos, dice así, porque los hepatocitos pueden estar en la fase G0, pero bajo ciertas circunstancias, una hepatectomía, es algún trauma hepático, puede desencadenar posteriormente un crecimiento y desarrollo secundario de ¿ya? Miren lo que estoy diciendo. Generalmente en esta fase G1, las células mantienen una copia diploide. ¿Qué significa diploide? 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Después viene la fase S o la fase de síntesis. Todavía estamos en la interfase. ¿Okay? ¿Por qué se llama S? Porque es síntesis. Aquí se va a producir la replicación del ADN. Vamos a tener dos cromosomas bipartidos o dos cromátides hermanas. Cada una va a tener una copia idéntica del ADN. En los extremos van a aparecer los telómeros. Ahí termina la telomerasa que va a garantizar la copia exacta de extremo a extremo de los cromosomas. En ausencia de la telomerasa, los extremos van a ser demasiado cortos. Las dos cromátides van a estar unidas por el centrómero, que luego va a formar el cinetocoro. Esta fase dura de 6 a 8 horas. Aquí empiezan a dividirse los centrómeros. Después viene la fase G2, en la fase de preparación para la división celular. Se producen ácidos ribonucleicos y proteínas, el ARN de transferencia, por ejemplo, ¿no? La célula va a aumentar de volumen y va a doblar su masa total, porque la célula va a ir creciendo. ¿Listo? Entonces, miren todo este proceso que tiene que ver con el ciclo celular. ¿Cómo es posible de 2 nanómetros de diámetro del ADN, progresivamente empieza a formar los nucleosomas con las histonas, forman la cromatina y finalmente forman un nuevo cromosoma? En la metafase ya vamos a encontrar los cromosomas con cromátides. Entonces, termina la interfase, inicia un ciclo corto de la llamada mitosis. ¿Ya? En este proceso de la mitosis que está por aquí, comprende la profase, metafase, anafase y telofase, va a ingresar un aparato elaborado que va a asegurar que cada célula hija reciba la misma cantidad de información genética. Este mecanismo se conoce como segregación cromosómica. Es tan exacto que no ocurre siempre y cuando no se haya entregado la misma
cantidad de genes o información genética. Después de este proceso de la mitosis viene el proceso de la citoquinesis. ¿Qué es la citoquinesis? No es más que la división del citoplasma de las células. En este ciclo celular vamos a ir viendo nosotros cómo es que progresivamente, luego de la replicación, la transcripción, los cromosomas empiezan a duplicarse en forma de una tetrada. Miren, se forma una tetrada en la fase G2, es decir, vamos a tener 4 componentes de cromosoma. Y ya en la profase, metafase, cómo progresivamente se van a ir entregando 2 para un lado y 2 para el otro lado. El cromosoma duplicado tiene esta forma, esta configuración. Aquí aparentemente vemos 2, pero en realidad es una tetrada. Cada lado se conoce como cromátide, tiene una construcción primaria y una construcción secundaria, están unidas por el cinetocoro, tienen los brazos, el brazo largo, el brazo corto, y lo que va a unir finalmente al centro es el centrómero. ¿Listo? La parte distal es el satélite, donde se encuentran ¿quiénes? La telomerasa. Y entonces ocurre la mitosis o división celular. Estas células sanguíneas, miren cómo progresivamente vamos encontrando en diferentes etapas de lo que vamos a conocer ahora, de la profase, metafase, anafase y telofase. La mitosis entonces comprende 4 periodos: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Empezamos y partimos del proceso de la interfase. En esta interfase, donde ya se ha sintetizado el doble del material genético que debe tener la célula. Y tardíamente viene la interfase tardía, donde va a producirse finalmente la condensación de la cromatina en los cromosomas. Empezamos con la primera fase, que es la profase. En la profase, los cromosomas condensados ya empiezan a hacerse visibles. Cada vez son más cortos y gruesos. Cada cromosoma va a tener, miren, es como una tetrada, ¿no? 2 componentes, 2 cromátides hermanas unidas por el centrómero, unidas por un cinetocoro. El núcleo, con el nucleolo, empieza a desaparecer y la membrana nuclear se empieza a romper. El uso mitótico empieza a formarse a medida que se van separando los centriolos, o llamados centrosomas. Al final de la profase, cada centrosoma estará ubicado en el polo de cada célula. En las células vegetales no tienen centriolos, el uso se forma a partir de una zona difusa que se convertirá en los polos del uso. Y los microtúbulos empiezan a proyectarse a partir de los centriolos a través del cinetocoro. Entonces la profase inicia, acá está, la frase, profase temprana, inicia la mitosis, se condensan los cromosomas, se empieza a formar el uso mitótico, aparecen los centrosomas, desde donde irradian los microtúbulos del uso mitótico. Después viene el proceso de la metafase. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máxima condensación. Se disponen en el plano ecuatorial. Y esta es la fase donde se pueden identificar mejor los cromosomas. Si yo quiero hacer un estudio de eucariotipo, tengo que tener células en metafase. En esta metafase, fíjense ustedes, se tiene que ya establecer claramente la red de microtúbulos que estamos viendo a continuación, los cuales van a salir proyectados desde los centrosomas o centriolos. Como están viendo de color, ¿sí? Los que están de color verde se llaman microtúbulos astrales. Estos microtúbulos astrales van a generar una función de anclaje en los polos.
En la metafase, fíjense ustedes, los cromosomas están ubicados en el plano ecuatorial. Aquí vemos los microtúbulos del cinetocoro y los microtúbulos polares, ¿no?, que generan esa compactación importante que va a delinear finalmente en la siguiente fase, en la anafase, para que discurran hacia ambos polos. En la anafase, esta comienza de forma abrupta, los cromosomas se separan las cromátides al dividirse el centrómero y las cromátides empiezan a convertirse ya en cromosomas hijos, las cuales se van a movilizar hacia los polos. Miren, las cromátides son arrastradas por los microtúbulos polares hacia los centrosomas. Finalmente, la cuarta fase completa con la telofase. En esta telofase va a desaparecer el uso mitótico, miren. En la telofase desaparece el uso mitótico, empieza a reaparecer la membrana nuclear y aparece el nucleolo. Vamos a encontrar dos juegos de cromosomas en los polos opuestos. ¿Listo? Para terminar finalmente en la citoquinesis, en la cual se van a dividir el citoplasma, dándonos como consecuencia dos células idénticas e iguales, debido a que el citoplasma empieza a tener un surco de invaginación, de segmentación, también las organelas, retículo endoplasmático rugoso, el liso, los ribosomas, el aparato de Golgi se divide en la misma cantidad para que ambas células tengan igual el mismo componente. Esta citoquinesis es la división del citoplasma en dos células iguales, ocurre al final de la telofase. Una micrografía electrónica, fíjense ustedes, muestra cómo sucede la citoquinesis con la aparición del surco de invaginación y finalmente la separación en dos células hijas. Al final de esto, de forma in vivo, laboratorialmente podemos encontrar bien la interfase, condensación de los cromosomas, viene la profase, viene la metafase, donde las células muestran la reunión de los cromosomas en el plano ecuatorial, la anafase, que ocurre con la dispersión de las cromátides hijas a cada polo, y la separación que ocurre en la telofase y la citoquinesis. ¿Quién regula el ciclo celular? Tenemos dos componentes reguladores del ciclo celular. Primero es el grupo de las proteínas llamadas ciclinas, que son factores de transcripción celular. Van a inducir la división celular. Y el segundo componente son las quinasas dependientes de ciclinas. Estas quinasas dependientes de ciclinas ejercen un papel de estimulador o activación de un grupo de enzimas que son las quinasas. Estas enzimas van a unirse a determinadas ciclinas en determinados puntos de control del ciclo celular. Esos puntos de control son pasar de la fase G1 a la fase G2, o pasar de la fase G1 a la fase S de síntesis. Ahí es donde se puede frenar o se puede detener la división celular de muchas células. En el seminario, ahí está un artículo muy importante, muy bonito, muy didáctico, que explica finalmente qué actividad tienen las quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas. ¿Sí? Puntos claves que nos ayudan a entender por qué se genera el cáncer. El cáncer no es más que la presencia de múltiples células que han perdido el control y la regulación de su división celular. Ellas se reproducen de forma autónoma, porque han perdido ese control que se hace a través de las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas o C de cáncer. ¿Listo? La maravilla del mundo ahora entero es de que se están utilizando ya medicamentos, fármacos que tengan que inducir o inhibir los complejos ciclina B o ciclina D o la quinasa
Ya se están ensayando de esa manera para detener por ejemplo el crecimiento de proliferación de las entonces, eso es importante. La actividad de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas fluctúa durante todo el ciclo celular, se van a ir reproduciendo. Por ejemplo, en lo que sucede en la fase S para pasar a la fase G2, ya en este proceso se requiere que las ciclinas deben ser preservadas, no deben ser eliminadas, porque eso garantiza una adecuada división celular. La acumulación de las ciclinas combinada con las quinasas dependientes de ciclinas son suficientes para activar o pasar el punto de control de la fase G2, ¿no? E iniciar obviamente el proceso de la mitosis. ¿Listo? Y así progresivamente cada uno, vamos a ver en el seminario qué actividad tiene cada una de ellas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces fácil conocer lo que pasa en la mitosis. ¿Ya? En cambio, esta meiosis o división celular que ocurre en los gametos, llámese espermatozoides u óvulos, ¿sí? Es el tipo de celular porque las células que tienen un contenido diploide de cromosomas van a dar a gametos simples con número haploide. Número diploide significa 46 cromosomas. Número haploide significa 23 cromosomas. Esta característica solamente es exclusiva de los gametos. ¿Por qué? Ustedes se imaginan que ocurriera la configuración de un óvulo con 46 cromosomas, un gameto entonces con 46 cromosomas. ¿Cuál sería el resultado? Una célula con 92 cromosomas. Eso es incompatible con la vida, porque eso genera una patología que se llama tetraploide. En cambio, lo que se quiere es que la homogonia primaria, la hematogonia primaria, que tiene 46 cromosomas, reduzca su contenido de cromosomas a 23, de 46 a 23. Y eso hace que cuando ocurra la fertilización, la unión de 23 cromosomas de óvulo y 23 cromosomas de espermatozoide va a dar una célula somática con 46. ¿Qué maravilla? ¿Qué ocurre durante este proceso de la fertilización? Los gametos masculinos y femeninos se van a diferenciar también de diferente manera. El proceso que prepara el ADN se conoce como meiosis. Las dos divisiones meióticas, es decir, esta meiosis va a contener dos tipos de división meiótica, la división meiótica tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 también se conoce meiosis reduccional. Es en esa primera fase donde se va a reducir de 46 cromosomas a 23 cromosomas. Y la segunda división meiótica, ya el gameto ya tiene 23 cromosomas. Lo único que va a ocurrir es un proceso similar a la mitosis. ¿Ok? La meiosis 1, por lo tanto, aquí se reduce el número de cromosomas, los organismos son diploides, se separan de sus pares homólogos, van a formar células sexuales, pero antes de que ocurra esta división reduccional, ocurre un proceso sumamente importante de recombinación genética, que asegura que nosotros no tengamos el complemento cromosómico copia igual de nuestros progenitores. ¿Listo? Gracias a este proceso de recombinación genética, que va a tomar el nombre de crossing over o entrecruzamiento, luego de la formación de esta estructura que es el complejo sinaптognemal, va a hacer de que se recombine la información genética entre los cromosomas. Gracias a este proceso no vamos a tener clones, porque claramente ni siquiera entre los primeros van a ser siempre
¿Preguntas? Entonces la meiosis, por lo tanto, consiste en dos divisiones sucesivas. Hay dos sucesiones. Una primera división que va a dar que una célula hija, en este caso una espermatogonia o una oogonia, va a dividirse en dos células, que esta tiene 46 cromosomas a 23 y 23 cromosomas. La segunda división, las cromátides se van a duplicar y van a dar células germinales hasta un grupo de 4. En el caso del varón nos da 4 espermátides. En el caso de la mujer solamente da. ¿Y qué pasa con los otros 3? Se convierten en dos corpúsculos polares. Sí, alguien me pregunta. ¿Por qué dice que se duplica la cromátides si la segunda división no hay interfase hormonal? Los sólidos se olvidan que no hay interfase. No se duplica. Recuerda, las células germinales solo llegan en 2. No cumplen con la función. Solamente las que cumplen función biológica, esas tienen interfase. Claro, en este caso, pero mencionó que en la segunda división hay una división de las cromátides. Claro, recuerda, acá esta tiene 23, esta tiene 23. Claro. Para que le des 23 a cada lado, tiene que duplicarse. Pero no el cromosoma, sino su cromátida. Entonces cada cromátida va a ir a cada lado y va a mantener el segundo número que es En 23. ese momento se llega a duplicar. En la meiosis, entonces, ¿qué parte de la meiosis se llega a duplicar? Mira, ahorita vas a ver. Entonces veamos. Aquí está lo que dice su compañero, está preguntando por esto. Cada división meiótica, miren, cada división meiótica tiene profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En esta profase, en la primera división, en la profase, como hemos dicho, no va a haber duplicación, sino va a haber división reduccional, ¿sí? Por la cual permite que solamente cada célula tenga 23 cromosomas. La segunda división meiótica que está preguntando su compañero, acá nuevamente la célula, estos 23 sí va a entrar en profase. Vuelvo a repetir, la segunda división meiótica es exactamente igual que la mitosis de una célula somática. Entonces, como va a entrar a ese proceso de mitosis, en la profase sí tiene que duplicar. En esta segunda división sí duplica su número de, mejor dicho, su contenido de ADN, no el número de cromosomas, sino duplica el contenido de su ADN. Cuando ya se divida en la anafase, vamos a seguir teniendo 23 para un lado y 23 para el otro lado, ¿ya? Pero ¿qué estamos viendo a diferencia en la parte reduccional? Nuevamente vuelvo a repetir, en esta profase no va a haber duplicación de cromosomas, sino va a haber una etapa que comprende nuevas subfases que se conoce con el nombre de leptoteno, cigoteno, tapiteno, diproteno y la diacinis. Vamos a ver entonces. En la interfase premeiótica hay duplicación del ADN y los centriolos, ocurre como una célula somática. Después aparece la profase 1. Es un complicado proceso que incluye varias etapas. Ojo, miren, lo que está diciendo, no estamos duplicando cromosomas. Solamente dice que la célula va a ingresar a este proceso de 4 fases: leptoteno, cigoteno, patiteno y diproteno. En el leptoteno va a haber solo condensación de los cromosomas, pero las dos cromátides están estrechamente alineadas. Luego viene el cigoteno, los cromosomas homólogos se emparejan en un proceso de sinapsis y se va a formar el complejo sinaptonémico. Aquí está. Miren, en el leptoteno los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Van a estar unidos por los extremos de la envoltura nuclear y cada cromosoma está conformado por dos cromátides. ¿Listo? Dos cromátides que aún no se ven en este proceso. Viene después, estamos recién en profase 1, viene el cigoteno, empieza a sintetizarse la sinapsis o emparejamiento gen a gen de los cromosomas homólogos formando el complejo sinaptonémico.
La sinapsis comienza por los extremos y se extiende a todo el cromosoma. En este momento, cada par de cromosomas va a llamarse bivalente o tetrada, porque tiene 2 cromátides para cada lado, es decir, dos cromátides por cada cromosoma. Una observación más. Miren, solamente esto sucede en las células terminales, ¿listo? En las células terminales, estas, la oogonia o la espermatogonia, en este momento, ¿cuántos cromosomas tiene? 46. Cuando va a entrar a la meiosis reduccional, ¿listo? Vamos a tener dos cromátides de cada cromosoma. ¿Listo? Esto nos hace ver de que los cromosomas, en el caso de la célula terminal, tiene la apariencia que fuese una tetrada. Pero en realidad estos son el mismo cromosoma, que es el mismo cromosoma, los cromátidos. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Viene el leptoteno, viene el cigoteno, y en el cigoteno empiezan a unirse. Se unen. Esta tetrada se une por una matriz gelatinosa, proteica, que ahorita vamos a ver cómo ocurre. Ahí está. Justo. Ese complejo sinaptónico tiene unas proteínas que los van a unir y van a fijar, ¿listo?, a las 4 cromátides. Bien, eso ocurre tanto en histología como en el gráfico. Gracias a este procedimiento que ocurre en la epidemia, que es el llamado de crucis modelo, va a haber una recombinación genética. Porque ¿qué pasaría si ya se divide, ese va por un lado y ese va por otro? El hijo sería idéntico al padre y la hija sería idéntico a la madre. Sería un clon. Entonces, para que no ocurra eso, justamente en el paqueteno ocurre la formación del complejo sinaptónico y entonces ocurre lo siguiente. Miren. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que se llama la recombinación genética. Ninguno de los 4 cromosomas es igual. ¿Correcto? ¿Sí? Esto garantiza que alguno de estos 4 que se van a convertir en espermatozoides, cuando fecunden un nuevo óvulo, no va a ser idéntico al padre, va a ser similar, sí, pero va a ser casi igual al padre. Gracias a este proceso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Entonces, cuando es oogonia, ¿Cuándo es? creo que yo creo que decir, cuando los dos cromáticos están juntas, se usa como cromosoma doble, ¿no? También. Cromosoma duplicado. Ya, y también una cromática es cromosoma, como tal. La cromática, un cromosoma tiene 2 cromátides. Un par de cromosomas, ¿cuántos cromátides tiene? 4. ¿Sí? Un cromosoma, ¿cuántos cromátides tiene? 2. 2 cromosomas o un par de cromosomas, ¿cuántos cromátides tiene? 4. Pero lo que vemos con un cromosoma que es así, 2 puntitos, es porque lo grafiamos en la parte de la metafase, no están conectados. Pero en sí, ya están unidos 2 cromátidos. Me explicaron la cosa de biología que es cromosoma simple y cromosoma doble. Una cosa es el cromosoma en interfase y otra cosa es el cromosoma en la transitosa.
vas a asegurar que el mismo complemento cromosómico sea repartido entre ambas células. En cambio, cuando estás en interfase no tienes por qué visitar el cromosoma. ¿Ya? Entonces ahora, recuerda que estamos hablando de las células germinales. Las células germinales es el número de cromosomas. La meiosis, ¿para qué le sirve al gameta? Para reducir solamente su número de cromosomas. Pero, secundariamente, luego de reducir el número de cromosomas, tiene que dar lugar todavía a una segunda división, que es la misma mitosis de una célula somática. En ese caso, igual, tiene que dar 4 espermátides y tiene que dar 4 óvulos. En el varón sí lo da, en el caso de la mujer no lo da. Porque ¿acaso los 4 óvulos hacen el ciclo menstrual? Entonces 3 se tienen que sacrificar. ¿Y por qué creen que se sacrifica? Ahorita vamos a ver ese tema. Porque el citoplasma, en el caso de los corpúsculos polulares, van a ser prácticamente atribuidos a un solo óvulo para que genere su supervivencia. ¿Listo? En el paquiteno, entonces, por lo tanto, acaba la sinapsis, ocurre el intercruzamiento crossing over, en que los homólogos se intercambian fragmentos de ADN entre las cromátides hermanas. Como consecuencia de este proceso hay la recombinación genética y los puntos de intercruzamiento se van a ver visibles en la fase siguiente. Acá está. Luego viene el diploteno, comienza cuando se separan las dos cromátides de los homólogos de cada bivalente. Se puede ver al microscopio óptico como los cromosomas homólogos están unidos mediante los quiasmas, que lo vamos a ver acá en el gráfico. Acá están los quiasmas, miren, los quiasmas, ¿sí? Y los cromosomas, miren, tienen la mitad de rojo, la mitad de azul, ¿sí? O una cabecita azul y el resto rojo. Los 4 son completamente diferentes. Y finalmente, solamente estamos en la primera fase, en la profase de la mitosis, de la meiosis 1, y ocurre la diacinesis. Los cromosomas se condensan nuevamente, aumentan de grosor, se separan de la membrana nuclear, la cual desaparece. Ya se ven las 4 cromátides de cada bivalente, las cromátides están unidas por los centrómeros, y los demás fenómenos son los mismos que ocurren durante la mitosis. Luego de la profase 1 viene la metafase 1. Ya se mueven los cromosomas homólogos después de... ¿Para qué tanta cosa entonces? ¿Para qué ocurre esas fases, no? Diploteno, cigoteno, paquiteno, ¿para qué ocurre? No es más que garantizar el proceso de recombinación genética. El intercruzamiento llamado crossing over. ¿Ya? Luego ocurre exactamente lo mismo. Los cromosomas en metafase 1 van hacia el ecuador, desaparece la membrana nuclear, viene la anafase, se separan los cromosomas. Acá ya viene el primer proceso de disyunción. Ojo, disyunción, ¿qué significa? La separación de las cromátides. Entonces quiere decir que la meiosis 1 tiene un proceso de disyunción. ¿Ya? Gracias a este proceso hay una reducción de cromosomas al número haploide. Cada cromatide tiene segmentos derivados tanto del padre y la madre por el crossing over. En caso de que los dos homólogos no se separan, se va a producir la disyunción patológica. ¿Qué pasa si en esta meiosis 1 el óvulo de la mujer, el cromosoma 21, no ocurre la meiosis tradicional? Justo en el cromosoma 21. Como no se separa, entonces, ¿qué va a pasar con el cromosoma 21? Al no separarse, 3 se van a ir hacia el óvulo de un lado y 1 se va a ir a un lado. ¿Ya? Este óvulo que tiene 3 va a tener una trisomía y otra célula que queda solamente con un par de trisomías. Exactamente, es una monosomía de 21. Este óvulo con esta trisomía 21 llega a pasar ahorita la meiosis 2 y lamentablemente se fecunda. ¿Qué vamos a tener? Una trisomía 21 o un síndrome de Down. Ahora ya saben por qué se produce. Entonces, el Down, podríamos decir,
que se produce por una no disyunción en la meiosis 1 del cromosoma 21. Ojo, hay otras patologías que ocurren por no disyunción también en la meiosis 2. ¿Listo? Muy bien. Después viene la telofase y la interquinesis. Ok, ahí está la meiosis, la espermatogonia, empieza, acá tienen todavía 46 cromosomas y después se dividen, ¿no? Los complementos van a cada lado, pero ya tenemos como resultado cromosomas con recombinación genética, 23 cromosomas a un lado, 23 cromosomas a otro lado. En la metafase 1, acá, los bivalentes o tetradas se alinean en el plano ecuatorial del uso constituyendo la placa metafase, pero ya con cromosomas combinados, ¿no? En la anafase se dividen los homólogos de cada bivalente y se desplazan a los polos de cada célula. Y finalmente la telofase, donde se forman las membranas nucleares alrededor de los dos núcleos, ¿sí? Y empieza el surco de invaginación o surco de sedimentación. ¿Listo? Entonces, este primer proceso es solamente reducir el número de cromosomas y optimizar la recombinación genética. Terminó la meiosis 1, viene la meiosis 2. Esta es idéntica que la mitosis de la célula somática. Profase 2, se condensan otra vez, y en la fase 2 se mueven al ecuador, la fase 2, las cromátides se separan. Telofase 2 se reconforma la membrana nuclear, viene la citoquinesis, y ya tenemos dos células hijas haploides, llamadas gametos, para que una de las células, por cada célula que inició la división. Por lo tanto, por cada célula que entró a la división meiótica, debemos obtener 4 células. Estas están listas para ser fecundadas. Acá lo tenemos. De una espermatogonia, que está acá, que no se ve en la pizarra, ¿sí? Entra la meiosis 1, viene la meiosis 2, y efectivamente tenemos 4 células haploides. En la meiosis los homólogos se van a separar en la meiosis 1. En la meiosis 2 las cromátides se separan. Lo que se ha duplicado acá se separa. Lo que no se ha duplicado, que son cromátides, recién aquí se separan. Una cosa estamos confundiendo el homólogo y otra cosa estamos hablando de la cromática. Nosotros tenemos un par de homólogos, pero cada homólogo tiene 2 cromátides, ¿ya? Entonces, esas son las diferencias en este proceso. ¿Qué diferencias hay entre la meiosis y la mitosis? La mitosis es más parecida a la meiosis 2, las cromátides hermanas se separan, se forman cromosomas sencillos, y en la meiosis, en cambio, se aparean los cromosomas homólogos. En la segunda división meiótica, en el caso de las damas, las células marcadas con una cruz roja en el gráfico que vamos a ver, son generados durante el proceso de maduración de los óvulos, ya que de ellos solamente una de ellas va a ser una célula fértil y va a permanecer viva. Esto se debe a que la división es bien asimétrica y una de las células llamadas corpúsculo polar va a salir demasiado pequeño. Este mecanismo parece ser muy importante para preservar y conservar y concentrar recursos en la célula que finalmente va a ser fecundada, luego va a desarrollar el embrión. Los organismos difieren del proceso de formación en las células sexuales. En las hembras, obviamente en genética hembra se llama al XX y macho se llama al XY, ¿okay? Ocurre la ovogénesis y en los machos ocurre la espermatogénesis, pero ambos, su intención, su objetivo es formar gametos haploides. ¿Listo? La fecundación es el proceso de unión de ambos gametos con contenido haploide de cromosomas que resulta en la formación de un cigoto diploide
que va a desarrollar un embrión. Miren, la ovogénesis, en el caso de las mujeres, es cuando una ovogonia con células 2 a la N en el ovario empieza a dividirse por meiosis. Cada una se va a diferenciar en el ovocito primario, que todavía tiene 2 a la N, hace la meiosis 1, como consecuencia resultan dos ovocitos secundarios, pero con un ovocito secundario y un corpúsculo polar primario. Ambas células ya tienen 23 cromosomas. Luego el ovocito secundario y el corpúsculo polar también ingresan a la meiosis 2. Aquí está. Miren, la ovogonia se convierte en ovocito primario, esta va a ser la meiosis 1 y va a convertir finalmente ¿en quién? En un ovocito secundario con un número haploide de cromosomas, 23 cromosomas, y se forma el primer corpúsculo polar. Ambas células ingresan a la meiosis 2. Obviamente el corpúsculo polar realiza esto, pero va a generar otros dos corpúsculos polares que no tienen actividad biológica. En cambio, este ovocito secundario va a generar finalmente el óvulo maduro y un tercer corpúsculo polar. ¿Eso ocurre dónde? Ocurre en el ovario, donde progresivamente, fíjense ustedes, la ovogonia tiene 46 cromosomas, da el ovocito primario 46 cromosomas, ingresa a la meiosis 1 reduccional y vamos a tener un ovocito secundario con 23 cromosomas y un corpúsculo polar con 23 cromosomas. Ambos ingresan y tenemos un óvulo maduro que termina en el día 14 con la ovulación. ¿Listo? En cambio, en la espermatogénesis, esto ocurre en los túbulos seminíferos, vamos a tener los famosos espermatogonios que tienen 2 a la N, 46 cromosomas. Estos se van a diferenciar en espermatocitos primarios, 2 a la N, que van a ingresar al proceso de la meiosis 1. Acá está. Este ingresa a la meiosis 1, meiosis reduccional, y vamos a tener dos espermatocitos secundarios. Cada espermatocito secundario tiene 23 cromosomas. Y cada uno de ellos, luego de la mitosis 2, va a dar 4 espermatogonios. Estos se van a convertir finalmente en espermátides y en espermatozoides. ¿Listo? Esto ocurre en el túbulo seminífero y están preparados para una posterior fecundación. ¿Listo? Muy bien, aquí nos quedamos.